Soy el último de los Brenman. Soy el único hijo varón de mi papá, que es hijo único, y su papá, mi abuelo, tenía 7 hermanos, pero todos murieron en los campos de concentración de Polonia y Alemania. Tengo 2 hermanas, que son mujeres, así que sus hijos no van a llevar el apellido, y mis nietos tampoco, porque tengo 2 hijas mujeres. Así que en mí termina la dinastía de varones Brenman. Y eso me hizo pensar que soy el fruto de un árbol que se va agrandando hacia arriba, donde están mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Y así, a medida que vamos para atrás, ese árbol es cada vez más grande. Y pensé, ¿qué hice yo con todo eso? Estoy honrando todo el sacrificio, todo el trabajo, todo el sufrimiento de los que vinieron antes que yo, de los que componen ese árbol del que les hablaba. Hace un tiempo me junté con mi papá, a veces nos juntamos solos, donde tenemos esas charlas que solo se dan cuando no hay más que 2, y nos juntamos a desayunar y hablamos muchos temas, y en un momento mi papá me pregunta por mi hermana y me dice: ¿cómo la ves a tu hermana Violeta, que es la más chica de mis 2 hermanas? Y yo le digo: bien, viejo, Violeta la pasa bien. Violeta lee libros, va al cine, sale con amigos, va al teatro, tiene un trabajo cómodo y divertido que le proporciona justo lo que necesita, que es muy poco en términos económicos. Y mi viejo me mira, suspira y me dice: claro, esa chica vive en una nube de pedos. Pero ¿por qué mi papá piensa que mi hermana vive en una nube de pedos? Y más aún, ¿por qué yo muchas veces siento que está mal pasarla bien? Quiero que se imaginen por un momento a Luis XIV. No, eso que te estás imaginando es una silla y es una Luis XV. Yo les hablo del rey, ese que reinó durante 73 años, ese que vivía en el Palacio de Versalles, con decenas de lujosas habitaciones, con sirvientes, con cocineros. Imagínense por un momento esa vida. Pero por otro lado, piensen cómo era realmente vivir en esa época, hace 300 años. Ese era el tipo más poderoso de la Tierra hace 300 años. Sin embargo, si tenía que comunicarse con un familiar en una tierra lejana, hubiese tenido que enviar un mensajero que habría tardado meses en enviar su mensaje. Viajar en carreta, en caballo, durísimo. El olor que había en esa época, si leen las crónicas, lo van a saber. No había agua corriente, no había, por supuesto, electricidad. Y una simple cosa, si él o cualquiera de su familia se enfermaba de una simple neumonía, hubiesen probablemente muerto casi indefectiblemente. ¿Por qué les cuento todo esto? Les cuento todo esto porque, de alguna manera, todos los que estamos acá tenemos una vida mejor que el tipo más poderoso de la Tierra de hace 300 años. Sin embargo, yo vengo obsesionado desde los 16 años, que empecé vendiendo stickers en las librerías de mi barrio, y no paré. Y si no trabajaba, estaba pensando en trabajar. Y si no estaba pensando en el proyecto actual, estaba pensando en el proyecto siguiente. Hice de todo. Fundé una empresa de servicio técnico. También durante la época de la burbuja de las .com, hicimos una empresa de riesgo crediticio y sistemas de pago que recibió millones de dólares, pero después, unos años después, íbamos a tener que pelear con la crisis para no fundirnos. Después aprovechamos la diferencia de cambio, hicimos una empresa de herramientas de software para el marketing online y muchas cosas más. Algunas que quizás conocen, como Olio, una guía de restaurantes. Hasta que paré. Hace 4 meses decidí parar. En un momento en que no la estaba pasando tan bien. Decidí frenar. Y decidí frenar para dedicarme a algo que nunca nos explicaron su valor, y mucho menos nos explicaron cómo se hace,
que es el ocio. Y decidí frenar, y creo que fue una de las decisiones más radicales de mi vida, porque consideren dos factores. El primero es que me estaba yendo bien económicamente, a la empresa le estaba yendo bien, y el segundo es que tengo que seguir trabajando para vivir. O sea, no tengo suficiente dinero para vivir el resto de mi vida sin trabajar. Así que tarde o temprano voy a tener que volver a pensar de qué trabajo. ¿Notaron una cosa? La vida humana parece tener un orden natural. Cuando somos chicos, jugamos para experimentar con el mundo exterior. Después tenemos una etapa en donde nos preparamos para el mundo del trabajo. Y después trabajamos hasta que morimos. O si algunos tienen suerte, se pueden jubilar y tener algunos años de ocio antes de morir. Pero ¿por qué estamos programados para jugar, estudiar o prepararnos para trabajar y trabajar hasta morir? ¿Por qué mi papá piensa que mi hermana vive en una nube de pedos solo porque no necesita sacrificarse todos los días para hacer lo que le gusta, para tener lo que necesita? Soy el último de los Brenman y entendí algo muy importante. Comprendí que la vida de mis abuelos estuvo asignada por una cosa muy simple, que era sobrevivir, permanecer con vida. Piensen cómo es la vida de una persona que perdió a sus 7 hermanos en manos de los nazis. Piensen lo que es vivir con eso. Es simplemente sobrevivir. Y mis padres empezaron desde un lugar diferente, pero con la fuerte responsabilidad de salir adelante, de progresar, de convertirse en profesionales, de ser todo lo que sus padres no pudieron ser, porque a ellos les costó la vida traerlos a este mundo. Y a mí, a un tipo como yo, ¿qué le tocó? Porque yo de alguna manera, mi vida no corre peligro y al nacer en una familia de clase media siempre supe que el tema de salir adelante no iba a ser un problema. Muchas cosas de las que hice tuvieron que ver con mandatos. En su momento, mis padres me insistieron mucho para que fuera a la universidad, para que estudiara. Solo después de varios años, cuando me transformé en un emprendedor, pudieron entender que ese era mi camino. Pero yo pasé bastante tiempo en 2 facultades donde aprendí cosas muy útiles, pero gran parte del tiempo lo que estaba haciendo era tratando de obtener un título que no era para mí. Y después hay otros mandatos que no son tan explícitos, porque mi abuelo nunca me dijo, junta mucha plata para cuando vengan los nazis. Pero de alguna manera, muchas veces siento una escasez o tengo una sensación de persecución que no se condice con la vida que llevo. Y la culpa. Sí, a veces siento culpa cuando disfruto. Es como una voz adentro mío que me dice, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, podrías estar en la oficina, podrías trabajar un poco más. Sos un privilegiado y mirá cómo lo desaprovechás. El mandato del sacrificio viene caracterizando a la especie humana desde hace varias generaciones. ¿Cuántas veces escuchamos eso de que hay que romperse el lomo? Pasarla bien, disfrutar, está permitido, pero nunca puede ser el objetivo de nuestros esfuerzos. Y no estoy diciendo que no haya que esforzarse, hay que esforzarse, si no, no se obtiene ningún rédito de mediano o largo plazo. Pero pareciera que nos dicen que para obtener lo que se quiere en la vida hay que sufrir. Pero ¿qué pasa si lo que uno quiere en la vida es no sufrir? Por ahí, para muchos de nosotros, se terminó esta carrera loca de trabajar y de acumular, o de pensar que necesitamos cosas que no son imprescindibles. Ya sé lo que están pensando. Están pensando en la gente que no tiene lo imprescindible para vivir. Es cierto. Hay muchísima gente así y a mí me da mucha felicidad cuando puedo hacer algo para cambiar esa realidad. Pero siendo honesto,
yo pasé gran parte de mi vida haciendo cosas para mi propio beneficio. Me gusta pensar que, así como la humanidad vivió casi toda la historia pensando que no era posible evitar el dolor físico solo porque no conocía la anestesia, ¿pensaron eso? La anestesia se descubrió hace solo 150 años. Antes la gente aceptaba el hecho de vivir con dolor, de sacarse una bala del cuerpo sin anestesia, de hacerse una intervención en la boca sufriendo dolor. De la misma manera, quizás, vivimos con la inercia de sufrir y sacrificarnos más de lo necesario. Porque la tecnología hoy nos permite producir de forma mucho más eficiente, producir medicamentos, producir alimentos, producir vestimenta, producir vivienda. ¿Y qué hacemos? Trabajamos más, acumulamos más, en vez de trabajar menos y distribuir mejor. Yo elegí parar para tomar perspectiva. Elegí parar para volver a hacer ese ciclo de experimentar, encontrar cosas que me gusta hacer, aprender a hacerlas y quizás vivir de ellas. Por ejemplo, con Guía Olio empezamos jugando, porque nos gusta salir a comer, porque lo queríamos compartir con amigos, porque queríamos que otros compartieran esas experiencias con nosotros. Hace 10 años, 7 años jugamos, y después se fue transformando en un medio de vida. Y hace 4 meses, después de 10 años, dio su primer dinero. Les digo esto porque no quiero mirar para atrás y ver que mi vida estuvo asignada por hacer cosas por mandatos, por inconscientemente repetir las historias de los que me precedieron o por tratar de negarlas. Y mi antídoto para eso es lo lúdico. Pero no el juego despreocupado de un chico, sino la búsqueda de un adulto responsable que sabe las consecuencias de sus actos, pero que no quiere perder su capacidad de asombro. Soy el último de los Brenman y sí, creo que estoy honrando a mi papá y estoy honrando a mi abuelo, porque tengo presente todo lo que ellos tuvieron que hacer para que yo hoy pueda estar acá y hacerme todas estas preguntas. Y la mejor manera de honrarlos creo que es aceptando que a mí en esta vida me tocó ser feliz. Así que a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, Celia, Samuel, Moisés, Frida, a mis bisabuelos, les digo gracias. Y les digo, estamos a salvo.